Gloria a Dios. Vamos a estar en esta noche abriendo nuestras Biblias. Abra su Biblia en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Y vamos en esta noche a compartir esta palabra que el Señor trajo a mi corazón, para su corazón, y para que podamos recibir todo lo que tiene de Dios. Amén. Saber que a Dios se le plació comunicar su mensaje, el mensaje del cielo, a través de la predicación, a través de la enseñanza, y que de esa manera nosotros conocemos a Dios y podemos tomar decisiones para poder rendirnos a su voluntad y a caminar con Dios en nuestra vida cotidiana. Amén. Saber que el Evangelio significa buenas noticias. Amén. Diga conmigo, buenas noticias. Buenas noticias, buenas nuevas, son las buenas nuevas de que Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Amén. El Evangelio son las buenas noticias de que Cristo vino a este mundo, fue engendrado por el Espíritu Santo, vivió, enseñó la palabra, murió, resucitó, y nos da la oportunidad de que a través de la fe nosotros recibamos perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos pueden decir amén? Ese es el Evangelio, ¿no? El Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias de lo que Cristo vino a hacer a este mundo. Y nosotros somos los encargados de propagarla. Diga conmigo, de propagarla. De llevar esas buenas noticias a los abatidos, a los enlutados, a los que están lejos de Dios, a los que andan como ovejas que no tienen pastor. Amén. Nosotros somos llamados a comunicar ese mensaje como iglesia y a saber que no es un mensaje nuestro, no es un mensaje de una denominación, es el mensaje de Dios. Y el Señor nos da esta encomienda, nos encomienda el Evangelio, porque dice la Biblia, la palabra de Dios, que el Evangelio es poder de Dios. Amén. Tiene el poder para transformar un corazón, tiene el poder para sanar, para liberar, para transformar la mentalidad que muchas veces está enfocada en tantas cosas que no son buenas. El Evangelio es respaldado cuando se enseña, cuando predica por el poder del Espíritu Santo. Amén. Digamos, cuando nosotros predicamos el Evangelio, el Señor respalda con su Espíritu. Amén. Por eso es importante que nosotros podamos entender que no tenemos que callarnos, si tenemos que hablar de Jesús. Amén. Y del Evangelio que es lo que Jesús vino a hacer a este mundo. Amén. La Biblia también habla que se predica otro evangelio. En ese tiempo se predicaba otro evangelio. Y en este tiempo también se predica otro evangelio. Pero el evangelio de Cristo es lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. Y que, resumiendo, es que Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios. Ese es el evangelio. Y que nos da la oportunidad de reconciliarnos con Dios a través de nuestra fe en Él, que es el Hijo de Dios y el que puede darnos eternidad. Pero que también el Evangelio, cuando nosotros recibimos el Evangelio, cuando recibimos a Cristo, el Evangelio nos transforma, nos cambia, nos sana, nos alegra, nos llena de paz, porque es el Espíritu de Dios, a través de las enseñanzas de Cristo, la que trae en nosotros una fe. Hoy estaba hablando, hermano, una confianza de que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, no? Y cuando tenemos esa confianza, porque alguien nos predicó el Evangelio, nos enseñó el Evangelio, nuestra fe va creciendo, nuestra confianza va creciendo en que Dios nos acompaña, nos ayuda en nuestras debilidades, y lo que Él comenzó a hacer en nuestras vidas, Él lo va a completar. Amén. Esa es la fe de que el mal no nos va a tocar, porque dice que Él nos cubrirá, nos guardará del lazo del cazador. Amén. El cazador, el que vino a destruir, a matar, hurtar, destruir, sabemos que la Biblia enseña que es Satanás, el diablo, Lucifer, el príncipe de la potestad del aire, el acusador, nombres para este personaje
que se opone a Dios, que se opone a la iglesia del Señor, que se opone a los hijos de Dios, pero Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario y despojó su autoridad. ¿Cuántos pueden entender esto? Amén. Y hoy el Señor, a través del Evangelio que recibimos, las buenas noticias, recibimos la enseñanza de que Él nos dio autoridad. Amén. Y esa autoridad es para ejercerla, para predicar el Evangelio y para sanar, para liberar y para comunicar este mensaje poderoso del cielo. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios, porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Amén. El que cree recibe la vida de Dios, el poder del Espíritu, la autoridad de Dios y el mensaje para compartir a otros. Amén. Y vamos a ir a la palabra de Dios, ¿no? Aquí en Romanos capítulo 1, gloria a Dios. El Evangelio, diga conmigo, es el mensaje de Dios al hombre. Gloria a Dios. Son las buenas noticias a la humanidad, ¿no? Por eso aquí el apóstol, el siervo de Dios, decía que él recibió ese mensaje de Dios, el Evangelio de Cristo, para darlo a conocer, para llevarlo a todos los que puedan recibirlo y saber que eso traerá bendición. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 1, lo tiene por ahí, me dice amén. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él ha prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, por lo cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Oramos al Señor. Padre amado, Dios de los cielos, gracias, Señor, porque tenemos buenas noticias, Señor, en esta noche, y hay buenas noticias, Señor, para compartir a aquellos que están en tristeza, desolación, desamparo, angustia y dolor. Señor, tú nos has dado este mensaje de buenas nuevas, de buenas noticias, que Cristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados, resucitó, está a tu diestra, intercede por nosotros, y hoy tenemos el Espíritu Santo obrando en nuestro corazón y respaldando la predicación del Evangelio. Padre, toma mi vida, mi corazón, y tú puedas en esta noche hacer milagros extraordinarios, milagros sobrenaturales, respaldando el poder del Evangelio para gloria de tu nombre. Aleluya, gloria a Dios. Qué tremendo, hermano, qué tremendo que en estos pocos versículos como que resume el mensaje de Dios, el mensaje del cielo, el Evangelio de Jesucristo. Amén. Por eso ese es el mensaje que nosotros hemos recibido y que trajo en nosotros convicción de entender que estábamos lejos de Dios, y que dice que no hay justo ni aún uno, y que nuestras obras no eran suficientes para entrar a la eternidad. Cuando recibimos el Evangelio, nos dimos cuenta que estábamos lejos de Dios. ¿Cuántos se dieron cuenta de eso? Porque dice: por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios, hasta que entendimos que nuestra fe en Cristo y el arrepentimiento de nuestros pecados y el abandono de nuestros pecados nos lleva a tener la presencia de Dios y saber que viviremos eternamente. ¿Cuántos tienen esta confianza? Amén. Gloria a Dios. El que cree en mí, dijo el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Tenemos eternidad, tenemos el cielo preparado para los que aman al Señor. Y cuando miramos esta palabra, dice Pablo, siervo de Jesucristo, ¿no? Él se manifiesta como esclavo del Señor. Siervo, doulo, significa alguien que se puso totalmente y se entregó a hacer lo que Dios le manda. Y Dios lo mandó. El apóstol significa alguien que es enviado. Él fue enviado a llevar esa buena noticia, como nosotros somos enviados a donde Dios nos mueva
para comunicar esas noticias, de que Jesucristo vino a traer vida y vida en abundancia, que Jesucristo vino a traer paz, que Jesucristo vino a restaurar la relación del hombre con Dios, que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y es la única puerta para entrar al cielo es Él. Amén. El apóstol comenzaba a manifestar en esta escritura que él era esclavo de Jesucristo, enviado para traer el mensaje de Dios. Y eso es lo que nosotros recibimos y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuántos pueden entender esto? Diga conmigo, tengo que llevar el mensaje de Dios, el evangelio, las buenas noticias a todos los que pueda. Gloria a Dios. Amén. Eso es lo que nosotros somos llamados a hacer. Somos enviados y somos llamados a dar el mensaje de Dios. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, escuche, apartado para el evangelio de Dios. Amén. Dice que él había prometido antes, dice, por sus profetas en las sagradas escrituras. Amén. El evangelio, las buenas noticias que Dios envió a su Hijo, es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Hablaban del Mesías, hablaban que iba a traer luz, hablaba las profecías que iba a venir como cordero, iba a ser llevado al matadero, que iba a ser sacrificado, pero que muchos iban a salir de la oscuridad, muchos iban a salir a vida eterna. Y las profecías hablaban de que un día el enviado de Dios iba a llegar a esta tierra y lo hizo. Porque Jesucristo vino siendo engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. ¿Cuántos saben esto? Amén. Gloria a Dios. Y se crió y trabajó en la carpintería y después esos 3 años comenzó ya la tarea de llevar el mensaje de Dios para que todo aquel que creyera en Él tuviera eternidad, paz, y a través de sus enseñanzas el hombre pueda vivir realmente como Dios lo estableció, quieta y reposadamente, en paz, con gozo, con alegría, con todo lo que Dios creó para el hombre. Amén. Por eso el evangelio tiene que ver con las enseñanzas de Jesucristo. Diga conmigo, el evangelio tiene que ver con las enseñanzas de Jesucristo. No solo la enseñanza de que Él es el cumplimiento de las profecías, sino de poder nosotros absorber las enseñanzas de Él y poder vivirlas y también compartirlas. Amén. Ese es el mensaje de Dios, ese es el mensaje del Dios creador que envió a Jesucristo, el cumplimiento de las Escrituras, como dice en el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos. Tremendo. Ese es el evangelio, que Cristo murió y al tercer día resucitó. Y Él está a la diestra del Padre. Amén. Ese es el mensaje. Un mensaje revolucionario porque nadie pudo sobrevivir a la muerte y poder estar como Jesús anduvo y manifestándose a las personas después resucitado y mostrando que Él era el verdadero Hijo de Dios, que venció la muerte y despojó a los principados y las potestades y las exhibió públicamente, triunfando en la cruz sobre Satanás. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Amén. Ese es el evangelio, que Cristo murió, resucitó, está vivo. Por eso le adoramos, le cantamos, le honramos. Por eso es el único que pudo ser puro y sin mancha y morir como cordero, que no tenía que tener defecto. ¿Cuántos recuerdan la Pascua? Que fue la liberación del pueblo de Israel. El cordero que debía ser sacrificado, debía ser sin defecto. Y Jesucristo fue el Cordero de Dios que quitó el pecado de la humanidad, puro y sin mancha. Él murió y fue fiel hasta la muerte. Pero la muerte no le pudo retener, sino que Él la venció. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Ese es el evangelio, dice el versículo 5, por quien recibimos la gracia, el favor, la misericordia, el perdón, la benevolencia de Dios. Ese es lo que recibimos de parte de Cristo, que aún siendo pecadores, Jesús murió por nosotros. Que aún siendo pecadores olorientos y malorientes, el Señor vino a nuestras vidas, perdonó nuestros pecados, nos limpió y nos dio vestiduras blancas y resplandecientes, dice la Escritura. Y en Cristo tenemos una nueva vida, un nuevo estilo de vivir a la manera
que Cristo nos enseñó. Ese es el Evangelio. El practicar el Evangelio es vivir como Cristo nos enseña en las Escrituras. Amén. Ese es el Evangelio, recibir las enseñanzas. Por eso venimos a la casa del Señor a adorarle, a exaltarle, pero venimos a recibir nutrición, venimos a recibir alimento, venimos a recibir fortaleza en nuestra fe para poder recibir la palabra y luego llevarla a la práctica, que producirá fruto y transformación en nuestra vida y en la vida de nuestros semejantes, porque Jesús dijo: ustedes son la luz, ustedes son la sal, ustedes son mis embajadores, ustedes son mis hijas y mis hijos que me tienen que representar y llevar el mensaje a este mundo que necesita la manifestación de vos y de mí, de los hijos y las hijas de Dios. ¿Cómo nos manifestamos? Testificando, siendo de buen testimonio y compartiendo las buenas noticias. ¿Cuántos tienen gente con problemas a su alrededor? A ver, levante la mano. Ah, qué poquito. Creo que cuando uno mira así, hermano, la gente está con muchos problemas. Pero el mayor problema es la salvación de su alma. ¿Cuántos entienden esto? No es lo económico, no es lo material. Y eso es algo que nos compete a nosotros, porque somos llamados a poder llevar a la gente a que pueda escapar de la condenación y recibir la eternidad y la gracia, el favor, la misericordia, y esas personas ser levantadas, restauradas, transformadas por el poder de Jesucristo. Qué tremendo es esto. Por eso el Evangelio es poderoso. Por eso no son palabras, son poder. Dice que el apóstol Pablo dice: yo no vine con palabras y palabrerío y elocuencia, sino vine con demostración de poder en el Espíritu. No son palabras, no son oratoria, no son palabras lindas, no son, digamos, elocuencia personal. La palabra de Dios tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y hoy vamos a orar para que los enfermos reciban sanidad, para los que quieran ser llenos del Espíritu salgan de este lugar diciendo: verdaderamente Dios confirma la palabra. Amén. Porque Dios sigue siendo el mismo. Él no cambia. Las cosas cambian, las modas cambian, los valores cambian, pero dice: Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Yo, Jehová, dice Malaquías, no cambio. Él sigue siendo el mismo. Sigue restaurando, sigue sanando, sigue liberando, sigue manifestando su poder sobrenatural. Algo que los hombres no pueden hacer. Pero Él es un Dios sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y Él se manifiesta cuando el Evangelio es predicado, cuando el Evangelio es dado a conocer. Él respalda con poder y con gloria. Aleluya. Y dice que debemos comunicarlo, debemos transmitir el mensaje del cielo y saber que Jesucristo dijo que Él era el cumplimiento de las Escrituras y dio el mensaje para que los discípulos lo transmitieran. Por eso los apóstoles decían: lo que recibimos del Señor, eso es lo que transmitimos. Hermano, tenemos que nosotros lo que recibimos del Señor que está escrito, eso es lo que tenemos que transmitir. Si no transmitimos lo que está escrito, diga conmigo: es otro evangelio, es otro Jesús, es otro espíritu. Por eso usted tiene que conocer las Escrituras, conocer el poder de Dios para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, para discernir lo falso de lo verdadero, lo que viene de la Escritura y lo que viene de otro evangelio. Amén. En este tiempo va a escuchar muchas cosas y usted va a decir: me acuerdo de la predicación del pastor. Cualquier cosa menos la misión que Jesucristo vino a cumplir y el evangelio, que es la manifestación y la declaración de lo que Cristo vino a hacer en esta tierra. Por eso dice que el apóstol Pablo dice: yo no predico otra cosa que Cristo crucificado. Él hablaba del evangelio, no hablaba de otra cosa. Fíjese las oraciones. Oraban para que se abran puertas, oraban para que fueran bendecidos los ministros que iban a ser esparcidos, oraban para que el Señor los guardara del mal. Siempre el enfoque de las oraciones apostólicas era para que el reino de Dios se extendiera y para que el mensaje del evangelio sea comunicado a todos. ¿Cuántos entienden esto? Fíjese, usted haga un análisis de cuáles eran las peticiones, las oraciones. No era: Señor, dame un carrito nuevo, brilloso, dame un caballito alto, esbelto para yo alardear que el otro tiene un burro medio ahí feo. No eran esas oraciones. No, Señor, dame una gran empresa de pescado. No, nada que ver. Las oraciones tenían otro enfoque. ¿Cuántos comprenden esto, no? Gloria a Dios, tenemos que también estar bien enfocados en nuestra intercesión.
Señor, que mi familia te conozca. Señor, que mis vecinos te conozcan. Señor, que permíteme predicar el evangelio en esa reunión. Justo hablamos con una hermana y le decíamos, aprovechá a comunicar el mensaje de Dios contra esos amigos. Jesús los llamaban amigos de pecadores, pero Él no se contagiaba con el pecado del otro, pero le daba el mensaje del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Quizás tengas oportunidades, no calles, porque si alguien se muere de esas personas, un día Dios nos va a demandar de la sangre de ellos. Va a decir, los tuviste al lado tanto tiempo y nunca le hablaste de mí. Porque por eso dice la Biblia, no me avergüenzo del evangelio, porque no nos tenemos que avergonzar, ¿no? O la otra vez escuchaba algo y dice, no, pero ahora la onda es oscurecer todo porque la gente tiene vergüenza de orar. Estamos todos locos, hermano. No nos tenemos que avergonzar de adorar a Dios. No tenemos que avergonzarnos de llorar y quebrantado la presencia de Dios. No tenemos que estar avergonzados de comunicar el mensaje, aún aunque recibamos piedras. ¿Cuántos recuerdan al apóstol Pablo? Lo apedrearon, lo metían en la cárcel. Digamos, el evangelio confronta con lo lejos que está el hombre de Dios. ¿Cuántos entienden esto? Y los que enseñan, los maestros y los predicadores que temen a Dios y que están sujetos y buscan agradar a Dios, tienen que predicar lo que está escrito. No otro evangelio que caiga bien, que simpatice, que haga reír, que haga chiste. Porque esa es otra cosa. Eso lo puede hacer cualquier actor, actriz, porque para eso están, digamos, son su oficio. Pero nosotros, hermanos, somos siervos o siervas de Dios, que tenemos el llamado a dar el mensaje y a no esconder el mensaje, sino a compartirlo. Y no te avergüences de dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida cuando recibiste el evangelio. No tengas vergüenza, porque no estás testificando de una religión, no estás testificando de una denominación, no estás testificando de una iglesia, sino estás testificando de que Cristo un día vino a tu vida y cambió tu corazón por un nuevo corazón. Testificá de dónde te sacó Jesucristo, para que vean que el poder de Dios puede liberar a un depresivo, puede liberar a un alcohólico empedernido, puede liberar a alguien. Otra vez escuchaba a un toxicólogo, decía, los adictos nunca se recuperan. Mentira diabólica. La cantidad de gente que hemos visto con mi esposa a través de los años, hoy son ministros, hoy son personas que han sido liberadas de drogas tan fuerte que hasta las neuronas, hermano. Tengo uno de los testimonios muy cerca, es un pastor amigo nuestro que hasta tenía problemas porque la droga le había comido las neuronas, hasta que el Señor vino a su vida. Yo nunca me olvido cómo llegó. Llegó todo endurecido. Decían los chicos, yo no entendía nada, este está duro, qué sé yo, no sé, capaz que le duele la columna, pero este está duro, ¿no? Y entró así, ¿no? Y el Señor lo restauró, lo sanó, liberó su mente, aprendió una profesión y en pocos años el Señor lo levantó como un siervo de Él, porque el poder del evangelio lo transformó, lo liberó, porque Él rindió su corazón a Jesús. Esa es la clave. ¿Simpatizante o discípulo? Mirá lo que está a tu lado. Los simpatizantes, ¿qué querían? Diga conmigo, panes y peces y milagros. Pero los discípulos querían estar con Jesús. Querían estar con Él. ¿A dónde iremos, Señor? Querían aprender, querían absorber el corazón de Jesús, ¿no? Esa debe ser nuestra motivación. También Dios suple nuestras necesidades. Si buscamos el reino de Dios y su justicia, Dios promete que Él va a añadir lo que necesitamos. Pero no tenemos que venir a Cristo por panes y peces o cuando nos aprieta el zapato, sino porque necesitamos de Dios. ¿Cuántos necesitan de Dios? Yo necesito de Dios cada día, todos necesitamos de Dios. Fíjense lo que dice Lucas 24:44, San Lucas 24:44. Es tremendo porque aquí Cristo, Jesucristo mismo resucitado, les da el mensaje que tienen que transmitir ellos. Y le dice, yo soy el cumplimiento de las Escrituras, el cumplimiento de la buena noticia, soy yo, que se escribieron a través del tiempo. Hoy yo soy el cumplimiento. Fíjese lo que dice aquí, y es tremendo, ¿no? Porque este es el mensaje que tenemos que impartir, este es el evangelio. Dice capítulo 24, lo tiene ahí, versículo 44, y les dijo, está hablando Jesús,
Estas son las palabras que os hablé cuando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, escuche, todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y ¿qué más? En los salmos. Ese es el Evangelio, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. En él se manifestó Cristo como el cumplimiento de los mensajeros que en ese tiempo decían, va a venir un Mesías, va a venir alguien que va a libertar a la humanidad, al mundo. Pero gloria a Dios que aquí le da las instrucciones como a nosotros también. Dice el 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras. Y fíjese, aquí está Jesucristo mismo manifestándole que Él es el Evangelio que tienen que transmitir. Lo que Él hizo y lo que Él puede seguir haciendo en los que creen. Amén. Ese es el Evangelio que tenían que transmitir. ¿Qué tenían que transmitir? ¿Cuál era el mensaje de Dios? Fíjese lo que dice aquí. Dice, así está escrito y así fue necesario. Y escuche, que Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día. Y escuche, y que se predicase en su nombre, que dice, el arrepentimiento. ¿Qué más? El perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos de poder de lo alto. Amén. Jesucristo decía, ese es el mensaje, que la gente que se arrepiente, que se ha predicado el nombre de Cristo, que la gente pueda encontrarse con el Señor. Y ellos necesitaban para transmitir el mensaje el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos necesitan el poder del Espíritu Santo? Gloria a Dios. Eso es lo que te inyecta, eso es lo que te empuja, eso es lo que te levanta cuando no tenés fuerza, eso es lo que te da valor cuando tenés miedo, eso es lo que hace que Dios te dé esa fuerza sobrenatural. Pero el respaldo del Espíritu, cuando vos predicás, orás, el Señor va a respaldar el mensaje del Evangelio, que son las buenas noticias de que Cristo vino a este mundo a morir por nosotros. Gloria a Dios, ese es el mensaje que Dios respalda con poder, con gloria, con milagros, con prodigios, con señales. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? ¿A quién debemos anunciarlo? Busque conmigo 1 Corintios 9:19. Tenemos que anunciarlo a todos los que podamos, a todos los que nosotros tengamos cerca. Tenemos que decirle que Jesús le ama, que Dios envió a su Hijo para morir por nosotros y para que nosotros tengamos salvación. Necesitamos compartir que Dios es amor y que Dios quiere llenar el corazón vacío, ese corazón que está necesitado del amor de Cristo, porque no ha tenido el amor paternal, porque no ha tenido el amor de la familia, porque se sienten solos, se sienten vacíos. Es Cristo cuando entra en el corazón, llena nuestra alma de alegría, de contentamiento y de gozo. Amén. Por eso este hombre de Dios que recibió el mensaje, dice, ay de mí, si yo no transmito, no comunico el Evangelio, me es necesario, tengo la necesidad de compartirlo. Eso pasa cuando estamos llenos del Espíritu. Diga conmigo, amén. Si nosotros no estamos llenos del Espíritu, no nos interesa nada, solamente que no podemos pagar la luz y el gas y estamos con nuestro... Pero cuando estamos llenos del Espíritu, queremos compartirlo, buscamos oportunidad para decirle, mira, Jesús te ama, necesitas volverte a Dios, pedirle perdón por tus pecados y saber que Jesucristo quiere darte vida y vida en abundancia, quiere cambiar tu realidad espiritual, pero también tu realidad cotidiana, porque el Evangelio transforma, el Evangelio cambia, el Evangelio restaura, por eso es poderoso. Por eso la gente que no conoce a Dios dice, ¿por qué va tanta gente a la iglesia? ¿Y qué hacen? ¿Qué le dan? No entienden que no es el hombre, que no es la elocuencia, sino el poder de Dios que se manifiesta en los corazones que le buscan. Gloria a Dios, ese es el poder que nos atrae. El amor de Cristo, la presencia de Dios y el gozo del Espíritu nos atrae. ¿Cuántos pueden decir amén? Usted quizá en este día podía haberse quedado en su casa y decir, bueno, me voy a quedar mirando Netflix, una película, tomo mate, unas tortas fritas. Pero Dios le movió. Amén. Y Dios le trajo al mejor lugar, ¿no? Y tenemos gente que viene de lejos, ¿no? Que quizás los que están a la vuelta dicen, oh, cayeron 3 gotas, hoy no voy a la iglesia. Qué amor al Señor, ¿no? Pero gente que viene de lejos son motivadas por el Espíritu de Dios.
no lo trajo la carne, no lo trajo la emoción, sino una necesidad de decir, yo necesito a Dios, yo necesito escuchar palabra de Dios. No pavadas, no payasadas, no otro evangelio, no otro Jesús. Necesito escuchar el mensaje del cielo. Gloria a Dios, para eso venimos a la casa del Señor. No para que alguien le entretenga, no para que haga así, no para decir yo necesito palabra. Porque ese es el pan que me alimenta, que alimenta mi fe y que me va a llevar a superar las crisis, los problemas, las situaciones. Porque el evangelio es poder. Y el alimento es la palabra. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios nos alimenta, nos guía, nos fortalece, rompe nuestra fortaleza, nos libera y nos hace libre. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Gloria a Dios. La verdad es que Jesucristo tiene poder para transformar nuestra vida, para sacarte del pozo, para liberarte. Para que el propio médico, como siempre lo decimos, vaya viendo tu evolución, si estás mejor, te voy a ir sacando de a poquito porque veo que estás mejor. Ese es el poder del evangelio, ese es el poder de Dios. Los propios profesionales no entienden cómo Dios puede restaurar el cerebro, aún la neurociencia busca explicaciones, pero ¿quién puede, hermano, explicar el poder sobrenatural de Dios? Es difícil, ni nosotros. Pero Dios es Dios, amén. El hombre es hombre, es limitado. Diga conmigo, Dios es ilimitado. Y no hay nada imposible para Dios. Fíjese lo que dice 1 Corintios 9, versículo 19. Dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. ¿Qué número? ¿Qué quería ganar? Diga conmigo, almas. Él quería ganar almas. ¿Cuál era su objetivo? Compartir el evangelio. Y entonces buscaba oportunidad. En todos los segmentos de la sociedad es donde tenemos que buscar la oportunidad de compartir el evangelio, de compartir las buenas noticias. Y fíjese lo que él decía, este hombre, dice, me he hecho judío, como judío, ¿para qué se hizo judío? Para ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley, ¿no? No solo a los judíos que aplicaban la ley, pero no conocían, estaban lejos de Dios, sino también a los gentiles, que ahí entramos nosotros, diga conmigo, entramos nosotros, los gentiles, los no judíos, amén. Y se decía, imagínense que los samaritanos y los no judíos eran como perros para ellos, pero el mensaje era para todos, no solamente para una élite, sino que todos necesitan, pobres, ricos, sabios, ignorantes, todos necesitan escuchar el evangelio, porque el evangelio, cuando hay un corazón que tiene hambre y sed de justicia, impacta con su espíritu y comienza a obrar de una manera sobrenatural. Qué tremendo, hermano, porque usted no se achique, decirle que está todo, no te achique. No, pastor, yo no tengo estudio y no hice primer grado, ¿qué importa? ¿Usted cree que los discípulos que tenían eran sencillos? Algunos estaban un poquito más dotados, pero ahí no había nada. Era estar con Jesús, aprender de error en error y eran del vulgo, dice. Eran personas pescadores, rústicas, gente del campo. Jesús le bajaba la información y la enseñanza muy sencillo para que no empezaba a hablar de concupiscencia, de expiación y de que la shequina y la gloria consumía la unción. No, hermano, agarraba ejemplos sencillitos. Nosotros las hacemos más difíciles, la queremos complicar. Pero Jesús dijo, miren las aves. Si Dios cuida de ellas, ¿cómo lo va a cuidar ustedes? Y después decía, el sembrador salió a sembrar. Usaba, hermano, didácticas muy sencillas para que todos comprendieran. Hermanos, tenemos que ser sencillos para comunicar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? No empiece a relatarle desde el Génesis hasta la salida de los hijos de Israel, de Egipto. No, dígale, Jesús te ama. Necesitas conocerlo, Él está vivo, Él quiere sanarte, Él quiere liberarte. Él quiere darte eternidad, pero quiere que vos te reconcilies con Dios. ¿Y cómo tengo que hacer? Pedirle perdón a Dios por tus pecados y comenzar a recibir las enseñanzas de Jesús y llevarla a la práctica. Y eso te va a bendecir, te va a beneficiar y va a cambiar tu realidad, porque Dios va a renovar tus pensamientos a través de las enseñanzas. Gloria a Dios, diga conmigo, no es complicado.
A veces la hacemos complicado y ahora están todos son teólogos y todos analizan si no sé lo que cubría el burro cuando entró Jesús, era de qué cuero era. Hermano, no la complicamos. ¿Cuántos dicen amén? Decir a que está a tu lado, no la compliques. No la compliquemos, hermano. Vayamos al grano. Vayamos al grano. Jesús nos ama y no quiere que nadie se pierda. ¿En qué momento debemos predicar, pastor? No, porque yo tengo un poco... Fíjese que todo momento es bueno. Seguro, si usted está en horario de trabajo, lo van a echar, ¿no? Pero busque la oportunidad de predicar el Evangelio. Yo me acuerdo que predicaba en el momento cuando trabajaba en un taller y predicaba en el momento que estaba comiendo, ¿no? Entonces yo ahí les predicaba el Evangelio y ahí les daba una enseñanza, o cuando tomábamos un café, ¿no? Y en todos los trabajos donde yo estuve dije, acá hay una oportunidad, Dios me trajo acá con un propósito, y le predicaba el Evangelio. Muchos llegaron de 50 kilómetros a la iglesia, otros sentía yo que Dios me había llevado por una persona a ese trabajo para que le presentara a Jesucristo, ¿no? Y qué tremendo, porque vi resultados, vi gente que conocía al Señor. Cuando me acuerdo que me convertí a los 21 y ya les prediqué a todo el taller, le prediqué al mecánico, le prediqué al pintor, y ¿sabe qué? Todos venían a la iglesia, ¿no? Tremendo. Y algunos medio como que vio que el taller no termina a las 5 de la tarde, pero digo, no, venite como puedas, porque Dios no mira el exterior, Dios mira el corazón. Y venía el mecánico, ¿no? Y venía el chapista, ¿no? Y gloria a Dios, y no entendía nada, hermano, de nada, solo sabía que tenía que compartir lo que yo había recibido, que era el Evangelio. Lo tenía que comunicar, le tenía que decir a la gente que Jesús está vivo y que Él había llenado mi corazón vacío y lleno de necesidad. Entonces yo le compartía, no entendía mucho la Biblia, pero decía, vení, acércate a Dios, vení a la iglesia, que Dios te va a tocar, Él es real, es poderoso. Y la gente llegaba, compañeros de la fábrica, de la empresa. Gloria a Dios, qué bueno es, hermano. ¿En qué momento debemos predicar? 2 Timoteo capítulo 4, se lo leo. Te encarezco delante del Señor Jesucristo. Dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra e instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¡Wow! Decía, predicar en todo momento, porque va a haber momentos que la gente no va a saber ni a dónde agarrar. Estamos más o menos en esos tiempos, donde la gente escucha esto. Y hablaba yo en el grupo pequeño y le decía a un hermano, tenés que conocer bien lo verdadero para discernir lo falso. Porque hay gente que no conoce la Biblia, mira video de acá, video de allá, libro de acá, libro de allá, y hay mucho libro hasta de brujería metido. Entonces, si no conocemos las Escrituras, fácilmente vamos a ser arrastrados, engañados. ¿Cuánto me entienden? Hay que leer la Biblia, hay que interpretar la Biblia en el Espíritu y versículo por versículo, porque eso no nos va a confundir. Los falsos profetas, ¿sabe qué usan? El Antiguo Testamento, agarran un pedacito y dicen, no, porque antes se usaba sangre, se mataba un cordero, y capaz que en cualquier momento te van a matar un cordero y volvemos para atrás. ¿Cuánto entienden esto? Pero el Nuevo Testamento nos confronta. El Nuevo Testamento es el Evangelio de Jesucristo. El Nuevo Testamento te abre la mente y no hay mucho para correr eso. Eso nos expone a los que predicamos y a los que escuchan. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, el Señor le dijo, predica el Evangelio en todo tiempo, porque va a haber momentos que la gente no va a querer escuchar, porque no quiere enderezar su vida, quiere seguir torcida. Cada uno es libre de hacer lo que quiere. ¿Cuánto entienden? Pero dice que en estos tiempos, la gente cuando escuche el verdadero evangelio, que es el mensaje de Cristo, muchos no van a querer escuchar. Así, no, yo no quiero dejar mi vida loca, quiero seguir viviendo. Bueno, pero las consecuencias tendrán, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. ¿Cuánto entienden? Si querés vivir la vida loca, viví, pero sabés que hay muerte espiritual y muerte antes que te morí antes que te jubilé. ¿Cuánto comprenden esto? No te jubilás. Pues llega un momento que se maltrata tanto el cuerpo que después, ¡pac!, queda, digamos, pero yo tenía que haber vivido 30, 40 años más, Señor. No, pero hiciste cualquiera, destruiste tu cuerpo. Y el cuerpo es templo del Espíritu. ¿Cuánto entienden esto? Dice, el que destruye el templo, Dios le va a destruir a él. Oh, pastor, qué fuerte. Bueno, aflojale a los 5 huevos fritos, de a poquito, ¿no? Al hígado dale un poquito de reposo y al chocolate también tranquilo, ¿no? Porque tenemos que cuidar el templo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y terminando, concretando,
¿qué sucederá cuando anunciamos el Evangelio? Decirle al que está a tu lado, ¿qué sucederá? San Marcos 16, fíjese, gloria a Dios, ¿qué va a suceder? Que Dios va a respaldar, que el Espíritu Santo se va a manifestar, que el Señor va a hacer cosas poderosas a través tuyo y a través mío. Cuando hablamos de Cristo y cuando damos el mensaje, el Señor te va a respaldar. Porque es lo que dice la Escritura. No es para los pastores, ni para los superapóstoles, ni para los profetas. Es para el que cree. Diga conmigo, es para el que cree. ¿Cuántos tienen fe? Gloria a Dios, Dios te va a respaldar. No te asustes. Si alguien le toma de la mano y orás y te dice, yo estoy deprimida, estoy deprimido, te pido que ore, y vos le tomás la mano y le orás y decís, Señor, toca al Espíritu Santo liberal, y ¡pum! Se cayó. ¿Qué pasó? ¿Qué poder? No, es el Señor a través tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Pero es fe. Y que ores por alguien, y que ores por fe. Y digo, ¡guau! Dios también me puede usar a mí. Chocolate por la noticia, si crees las señales te van a seguir. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, porque a veces somos quedados, hermano. ¿Cómo vamos a descubrir los dones si nunca damos un paso de fe? ¿No? Qué importante. Y con esto quiero terminar. Fíjese lo que dice. Y ahora vamos a orar por enfermos. Vamos a orar por los que están. Dice, pastor, tengo perturbaciones, tengo insomnio. Vamos a orar y Jesucristo te va a liberar. Amén. Y si estás enferma, estás enfermo, vas a experimentar el poder de Dios. Yo no puedo hacer nada por vos, pero el Señor está aquí para respaldar la predicación del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Fíjese lo que dice San Marcos 16, 15. Ese es el mensaje que dijo Jesús, ¿no? Que sigamos transmitiendo el Evangelio, comunicando el Evangelio. 16, 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Qué Evangelio? Que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el que puede liberar a los oprimidos por el diablo, que Él es el que va a respaldar a los que creen. Ese es el Evangelio, que al recibir sus enseñanzas vamos a ser transformados. Y dice el versículo que sigue, el 15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, aleluya. Mas el que no creyere, el hacha está a la raíz del árbol, dijo Jesús, ¿no? ¡Wow! ¿Cuánto dan gracias al Señor por haber obedecido el Evangelio? Serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Y si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón, esta es la noche para que no vayas a condenación, sino tengas salvación de tu alma y tengas un bienestar en esta tierra también con Cristo. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aquí está el respaldo de Dios. Aquí está el poder del Espíritu Santo. ¿Cuándo recuerdan el versículo anterior que leímos? Y seréis vestidos de poder. No, esperen la promesa. Estaba hablando del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Y ese Espíritu Santo es el que libera. Ese Espíritu Santo es el que sana. El Espíritu Santo es el que transforma las vidas y que cambia la mente. Diga conmigo, es el Espíritu Santo, el que está hoy con nosotros. Dios está en su trono, Jesucristo está a la diestra y hoy está con nosotros el Espíritu Santo, en nosotros, con nosotros, sobre nosotros y manifestando su gracia. Dice que cuando imponían las manos recibían el Espíritu Santo y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Por qué? ¿Porque somos poderosos? No, porque obra el Espíritu Santo. Amén. Así que no nos agrandemos, es decir, no te agrandé al que está a tu lado. Que es el Espíritu Santo, no sos vos. Amén. Gloria a Dios, es el Espíritu Santo que obra con poder, que obra de una manera sobrenatural. Y dice aquí, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hoy ha sido predicado el Evangelio, hermano, en esta tarde. Y ahora vamos a orar para que Dios respalde su palabra, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cuántos quieren recibir un milagro en esta noche? ¿Cuántos quieren recibir el poder del Espíritu Santo? Gloria a Dios.